El cardenal Sara dice, el diablo ataca fuertemente la Eucaristía porque es el corazón de la vida de la Iglesia. Esto se publica hoy en Info Vaticana, 3 de mayo del 2020, cuando en México eran las 8 de la mañana y en Italia 7 u 8 horas más tarde. El corresponsal Ricardo Cascioli nos platica el sermón o la proclamación de Monseñor Cardenal Sara. En esta entrevista concedida en exclusiva al diario La Brújula Cotidiana, un diario italiano, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, una especie de mando segundo al frente de la Iglesia Católica en todo el planeta, nos dice, la comunicación que emite, debo decir, es particularmente molesta para muchos obispos, cardenales y sacerdotes que seguramente me van a escuchar y me van a tratar de linchar en las redes, por supuesto. Dice el cardenal Sara, sobre la comunión take away y las negociaciones para garantizarla con seguridad, ningún compromiso. La Eucaristía, dice Sara, es un regalo que recibimos de Dios y debemos recibirlo de manera digna. No estamos en el supermercado. Nadie puede impedir a un sacerdote confesar y dar la comunión en la boca. Existe una regla que va respetada, que tiene que ser respetada. Los fieles son libres para recibir la comunión en la boca y aún exigirla. Es una cuestión de fe congruente. El corazón del problema radica en la crisis de fe, dice Sara, de la gran mayoría de cardenales, obispos y sacerdotes. México no es la excepción a esta crítica tremenda. Yo no conozco a ningún obispo, a ningún alto jerarca de nuestra Iglesia Católica en México que haya exigido a las autoridades lo que exige el obispo Schneider y el cardenal Sara. Y si hay alguien que levante la voz y me diga en las redes sociales donde este video será publicado, estoy de acuerdo con tu reclamo, Juan Bosco. Lo firmo, lo sigo y proclamo mi derecho y ejecuto mi derecho a celebrar misa y a dar la comunión a todos los que acudan. Por supuesto, guardando las recomendaciones sanitarias elementales y la sana distancia. Continúa el cardenal Sara. Son engañosas las misas streaming. También son engañosas para los sacerdotes. La Grey Católica debe mirar a Dios, a Cristo, cara a cara, no a una cámara o a una pantalla de televisión. Por eso yo no he asistido a ninguna misa en streaming, porque no me parecen válidas. He estado buscando, sin suerte, misas verdaderas. O me quedan muy lejos o en sitios demasiado remotos a donde yo vivo, o la precaución de no salir de casa me obliga a permanecer en ella. Pero si yo supiera de alguna iglesia en un área de unos 20 kilómetros a la redonda, seguramente iría acompañado de mi esposa y de mis hijos que quisieran ir, cada uno por su lado, y guardando, repito, las recomendaciones sanitarias de sentido común. Continúa el cardenal Sara. Es una cuestión de fe la que tenemos que resolver. Si tuviéramos conciencia de lo que celebramos en la misa y de lo que es la Eucaristía, no vendrían ni siquiera en mente ciertas formas absurdas de distribuir la Sagrada Comunión. Debo repetir que el cardenal Robert Sara es el prefecto, o sea, la máxima autoridad en la Iglesia, es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. O sea, que nadie más que él sabe de qué está hablando. Vuelve después a hablar de las furiosas controversias que se acompañan a la publicación del libro sobre el sacerdocio, escrito por él
junto con el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI. Vuelve a hablar para responder a la inquietud de los fieles, que no solo han sido privados de las misas, sino que ahora están consternados por las propuestas bizarras que vienen presentadas con miras, dice él, a una recuperación limitada de las misas con las personas, para garantizar la seguridad higiénica de la distribución de la comunión. Y critica fuertemente esto. En estos días también en Italia se ha hablado de una solución ya adoptada por algunos en Alemania, que es empacar el cuerpo de Cristo, para consentir que los católicos italianos vuelvan a hacer la comunión, pero evitando la contaminación. Se lee en el periódico La Stampa, diario italiano, se está pensando en una comunión de hágalo usted mismo, con hostias para llevar, previamente consagradas por el sacerdote, que se cerrarían individualmente en bolsas de plástico colocadas en los estantes de las iglesias. Bueno, algo así como fast food. ¡Qué profanación! No, 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 responde enojado, escandalizado el cardenal Sara en una entrevista por teléfono. Es absolutamente imposible. Dios merece respeto, Cristo merece respeto. No puedes meterlo en una bolsa. No sé quién pensó en este absurdo, pero aunque la privación de la Eucaristía ciertamente es un sufrimiento inenarrable, no se puede negociar sobre el modo de hacer la comunión con Cristo. Nos comunicamos de manera digna, dignos de Cristo, Dios, que viene a nosotros. La Eucaristía debe ser tratada con fe. No podemos tratarla como un objeto trivial. No estamos en el supermercado. Es totalmente una blasfemia, una profanación, una locura. Palabras del cardenal Sara. Y aunque algo así ya se haya hecho en Alemania, donde muchas cosas se hacen que ya no tienen nada de católico, como muchas cosas se hacen en México, como las que hace el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en honor de los homosexuales, y no porque tenga yo algo en contra de las personas, sino de la propaganda gay que pretende imponernos esa desviación, esa perversión, como un derecho. Ojo con eso. No significa que debamos imitar todo esto. Recientemente, dice Sara, escuché a un obispo decir que en el futuro no habrá ya más asambleas eucarísticas, sino solamente la liturgia de la palabra. Y eso es protestantismo vil. Es herejía, es apostasía. Como de costumbre, las razones compasivas están avanzando. Los fieles necesitan la comunión, de la que ya han estado privados durante meses. Pero dado que el riesgo de contagio sigue siendo alto, se debe encontrar un compromiso. Hay dos cuestiones que deben aclararse por completo. En primer lugar, la Eucaristía no es un derecho o un deber. Es un regalo que recibimos gratuitamente de Dios y que debemos recibir con veneración y amor en su máxima expresión. El Señor es una persona. Nadie daría la bienvenida a la persona que ama en una bolsa o de alguna otra manera indigna. La respuesta a la privación de la Eucaristía no puede ser profanación. Esto realmente es una cuestión de fe. Si lo creemos, no podemos tratarlo indignamente a nuestro Señor Jesucristo, como ya se está haciendo en Europa y en otros lugares de la tierra. Y la segunda, nadie puede impedir a un sacerdote confesar y dar la comunión. Eso nadie puede evitarlo. Y si algún gobierno, por ejemplo el de Claudia Sheinbaum, Vergüenza Baum, impide que el sacerdote haga esto y lo amenaza y aún lo secuestra y aún lo fusila con la corrupta policía de la Ciudad de México, ese es un buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, y no la bola de cobardes que, escudados en las órdenes gubernamentales, rompen con su papel, con su misión, que señala
en los cardenales y en los obispos el color de alguna de sus túnicas y sotanas, el color púrpura, que significa disposición al martirio. Esto lo añado yo, no lo dice Sara, pero como si lo dijera. Soy su comentarista en este video. El sacramento debe ser respetado. Entonces, incluso si no es posible presenciar las misas, los fieles pueden pedir ser confesados y recibir la comunión. Hablando de misas, también está la prolongación de celebraciones. También él habla del streaming y la televisión. No podemos acostumbrarnos a esto. Dios está encarnado. No es una estrella de cine a la que vemos en la pantalla. No podemos comulgar con el cuerpo de Tom Cruise o de Ricky Martin. Bueno, qué asco. O el de que quieras. Él, Cristo, es carne y hueso. No es una realidad virtual. Señores obispos, señores cardenales mexicanos, escuchen esto. Cristo no es una realidad virtual. Es un ser humano. Es su carne humana, su sangre humana, la que comemos y bebemos en la Sagrada Comunión. También es muy engañoso todo esto de la misa virtual o en streaming para los sacerdotes. En la misa el sacerdote tiene que mirar a Dios. En lugar de eso se está acostumbrando a mirar a la cámara, como si fuera un espectáculo. No podemos continuar así, señores obispos. Volvamos a la comunión, volvamos a la misa. En pocas semanas se espera que igualmente las misas con gente ya sean restauradas. Pero no se esperen a recibir la orden o el permiso de las autoridades civiles. Ustedes tienen la potestad de hacerlo por sus pistolas, ya que de otra cosa probablemente carezcan. Así que ármense de valor, sean buenos pastores. Ahí están las dos partes del Evangelio que hoy he leído. Hagan lo que el Evangelio exige. Sean buenos pastores. Den la vida por nosotros. No nos abandonen, porque Cristo no es una estrella de televisión. ¿Qué debe hacerse? Ya existe una regla en la Iglesia. El cardenal Sara lo sabe y lo proclama, que debe respetarse. Los fieles son libres de recibir la comunión, e incluso en la mano, pero él prefiere que sea en la boca. Existe la sensación de que en los últimos años ha habido un claro ataque. Yo tengo la sensación, yo tengo la certeza, dice Sara, que en esta época sobre todo se está dando un claro ataque a la Eucaristía. Primero se dio una serie de permisos a los divorciados y vueltos a casar bajo la bandera de comunión para todos, y después la intercomunión con protestantes. Y luego las propuestas sobre la disponibilidad de la Eucaristía en la Amazonia y en las regiones con escasez de clérigos. Y ahora vienen las misas, la supresión de las misas en tiempos del coronavirus, de la peste china. No debería sorprendernos. Las últimas palabras que voy a decir sobre este tema son las más importantes de todas. Cardenales, obispos, con respeto, pero con asertividad y certidumbre, les digo, esto que está pasando, esto a lo cual ustedes se prestan, no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque el demonio ataca fuertemente la Eucaristía. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Porque la Eucaristía es el corazón de la vida de la Iglesia. Pero creo, como ya fue escrito en mis libros, que el corazón del problema de la crisis de fe está en los sacerdotes. Está en ustedes, los ordenados. Si ustedes, sacerdotes de todas las jerarquías, no son conscientes de lo que es la Santa Misa y de lo que es la Sagrada Eucaristía, ciertas formas de celebrar o ciertas hipótesis sobre la comunión ni siquiera les vendrían a la mente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no debe, no quiere, no puede ser tratado como hoy ustedes lo tratan, como hoy ustedes nos lo niegan. Ármense de valor, conduzcan al buen rebaño,
Conduzcan, buenos pastores, al rebaño voluntario que los queremos seguir y den la vida por nosotros, por sus ovejas, si fuese necesario. Hasta la próxima.